Ya, estoy grabando ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a retomar la parte de aprendizaje de representaciones usando embeddings estáticos. Habíamos visto en la clase anterior Word2Vec, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver más bien con, eh, bueno, una variante de Word2Vec que se llama CBOW, y después vamos a ver Global Vectors, ¿ya? Que es otro enfoque de aprendizaje de presentaciones de texto estático. Así que eso es lo que tengo como temario para la clase de hoy. Así que voy a comenzar de inmediato. Entonces la pregunta es, ¿qué es un word embedding? Un word embedding lo que hace es localizar, um, localizar las palabras en un espacio de representación, que es un espacio vectorial, y tienen las propiedades, dependiendo de cómo se calculan estas representaciones, de que las palabras que tienen conexiones semánticas tienden a estar más juntas en ese espacio, es decir, la posición que ocupa la palabra en ese espacio y la posición relativa de esa palabra en términos de las palabras vecinas indica una conexión semántica. Así que básicamente lo que se espera es que surjan estructuras de clusters de palabras en el embedding space, ¿ya? Que es lo que se muestra en este diagrama, que en realidad lo que es una proyección 2D de un embedding de alta dimensionalidad, 300 dimensiones, calculado con Word2Vec, a 2 dimensiones utilizando TSNet, ¿ya? TSNet. Entonces ahí uno puede ver que efectivamente se producen estas conexiones entre palabras que están relacionadas, que son palabras que tienen alguna conexión semántica. Entonces, en realidad, lo que codifica el espacio son las relaciones semánticas entre palabras. Eso es lo que logra hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si uno utiliza las representaciones a niveles de palabras para representar un objeto más grande, como podría ser una sentencia o un documento completo, en la medida de que esas palabras estén conectadas y por lo tanto sean consistentes con el contenido de un documento o de una sentencia, sus vectores van a tender a ocupar las mismas posiciones dentro del embedding space. Y por lo tanto el documento debiera quedar en la proximidad de los vectores que definen las palabras que corresponden al contenido de ese documento. Entonces hay ciertos subespacios que van a representar ciertas temáticas, por ejemplo. Entonces si un documento, por ejemplo, habla con cierta claridad de una temática, la representación del documento debiera también estar muy cercana en posición en el embedding space a la posición de las palabras que lo componen. Esa es como la idea de composición. Si dice compositionality, no tiene una buena traducción en español, algo así como composicionalidad, ¿ya? Pero eso no existe en español. Pero la idea es que a partir de estas unidades atómicas, que son las palabras, uno pueda construir una representación vectorial de un objeto más sofisticado, como puede ser una sentencia o un documento. ¿Qué pasa entonces en este espacio? Por ejemplo, las palabras que tienen significados relacionados tienden a alinearse. Ahí arriba, en el diagrama en verde, ¿no es cierto?, podemos ver que la posición que ocupa una palabra, por ejemplo, apple and grape, son palabras que tienen alguna relación, por ejemplo, o que apuntan en la misma dirección de tree and vine, por ejemplo. Entonces, uno puede establecer algún tipo de analogía de palabras, ¿ya? Analogía de palabras. Uno podría decir, la manzana es al árbol como la uva es al vino, por ejemplo. ¿Ya? Más que al vino, a la parra, en realidad. ¿Ya? Porque wine sería con W y vine sería... ¿Ya? Pero se establecen ciertas analogías
que quedan codificadas en el espacio. Entonces uno puede ver qué tan bien o qué tan mal se codificaron esas analogías entre palabras en el embedding space, usando, por ejemplo, un operador sobre el embedding space, que podría ser el most similar cosmol, que es un operador que se utiliza en Word2Vec y en otros word embeddings, como por ejemplo Globe también, o Seabow, para determinar qué tan alineadas están las palabras. Entonces, ¿qué es lo que es importante en esto? Miren, si uno mira este primer gráfico, no sé si se ve tan bien, pero dicen, por ejemplo, walking está alineado con walked, y swimming con swim, ¿ya? O aquí man con woman, o queen con alguna otra palabra, que debería ser king, ¿no es cierto? Entonces, uno puede utilizar esto pasa porque la manera en la cual se calculan los vectores de palabras tiende a agrupar palabras que están relacionadas, es decir, que coexisten en contextos similares. Entonces, el contexto en el cual se utiliza la palabra queen, por ejemplo, es muy parecido al contexto en el cual se utiliza la palabra king. ¿Ya? Como eso ocurre, las palabras queen y king tienden a quedar alineadas, es decir, tienden a quedar muy cercanas. Si uno hiciera esa comparación entre hombre y mujer, por ejemplo, man and woman, en el ejemplo, también ocurriría que el contexto en el cual se utiliza la palabra woman puede reemplazarse por la palabra man. Y el contexto no va a variar mucho, porque son dos palabras que están relacionadas. Una está relacionada por género y la otra está relacionada por una funcionalidad que tiene que ver con un rol. El rol en este caso es de un liderazgo de un reino. Ocurre lo mismo con los verbos, por eso aparece ahí walking and walked, swimming and swim, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es muy interesante el tipo de relaciones que se codifican en un embedding space. Uno podría entonces, utilizando estas relaciones, aplicar un operador sobre el embedding space, que en este caso podría ser el operador que se muestra ahí abajo, ¿no? Ese sería el most similar cosmol, que es un operador bien interesante. Lo voy a destacar acá. Ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, ese operador, ¿qué hace? Que utiliza estas relaciones de analogías. ¿Ya? Entonces, hay dos ejes donde hay palabras que están en paralelo. ¿Ya? Por ejemplo, quedémonos con el ejemplo de hombre-mujer, reina-rey. Entonces, en el eje género están alineadas las palabras hombre-mujer, y en el eje de rol semántico, para liderazgo, está alineado reina con rey. Entonces, si yo hago una analogía, el hombre es a la mujer, digámoslo así, la mujer es al hombre como la reina es al rey, ¿no es cierto? Eso sería lo que naturalmente debiera estar codificado en el embedding space. A nivel vectorial, ¿cómo yo puedo saber cuál es la palabra que falta? La mujer es al hombre como la reina es al, signo de interrogación. Entonces, eso es equivalente a hacer lo mismo, es equivalente a hacer lo siguiente, es equivalente a buscar el vector, voy a mostrarles acá con el puntero, es equivalente a buscar el vector que maximiza esta función. ¿Y cuál es esta función? Voy a buscar la dirección del vector B larga, que en este caso sería reina, ¿no es cierto? Queen. Y después le voy a restar la dirección de, ¿cierto? En realidad aquí está hecho al revés, está hecho con rey. Voy a buscar la dirección de rey, le voy a restar la dirección de hombre y quiero que apunte en la dirección de mujer. Es decir, estoy buscando la analogía que tiene que ver con rey y mujer y que apunta en la dirección contraria de hombre. Rey y mujer y que apunta en la dirección contraria de hombre. ¿Ya? Es decir, a nivel vectorial, eso es, dame el vector que es más próximo, que es más parecido al vector que apunta en la dirección de mujer, perdón, en la dirección de rey, en la dirección de mujer y en la dirección contraria a hombre.
en la dirección de rey, en la dirección de mujer y en la dirección contraria a la dirección del hombre. Esa sería una tarea de analogía. Entonces, si lo pensamos así y buscamos entonces con ese operador, que es el que determina el vector más cercano a ese vector, fíjense que este vector que tengo acá, el b menos a más a asterisco, es un nuevo vector, ¿no es cierto? Es el vector b menos el vector a más el vector asterisco, es decir, ese me da una posición en el embedding space. Y si yo busco el vector más cercano, lo que me debiera dar es reina. Entonces, con un test, por ejemplo, aquí uno puede ver que el most similar cosmos, efectivamente, para las palabras positivas, que serían rey y mujer, y en la dirección contraria de hombre, me da reina. Y todas las otras palabras que vienen en sentido decreciente según proximidad, esto usando la similitud de coseno, tienen conexión semántica en el embedding space. Reina, infanta, berenguela, princesa, etc. ¿Ya? Es decir, van decreciendo en la medida que la similitud es menor. Esto se llama una regularidad lingüística del espacio de representación. Es decir, el espacio de representación es capaz de codificar una regularidad lingüística que en este caso tiene que ver con la analogía de las palabras. ¿Esto ocurrió por accidente o fue a propósito? Ocurrió como consecuencia de la forma en la cual entrenamos el Word2Vec. ¿Ya? Porque la tarea de Word2Vec es una tarea de sustitución de palabras a objetivos en función de un contexto que está fijo. Entonces, si hay dos palabras que están relacionadas y por lo tanto tienden a coocurrir en los mismos contextos, van a tender a alinearse en el embedding space. Porque la red neuronal lo va a interpretar de que para ambas palabras se activan más o menos el mismo contexto y por lo tanto se activan más o menos las mismas neuronas. Y entonces la codificación de la palabra, de esas dos palabras, va a ser muy parecida. Porque las neuronas que se están activando para representar el contexto básicamente son las mismas. ¿Ya? Eso. Por eso ocurre que se codifican. ¿Ya? Álvaro me pregunta si hay alguna razón por la cual en la notación se usa A, B y A asterisco en vez de A, B y C. Sí, la razón es que se busca de que el A y el A asterisco estén en el mismo eje de representación. ¿Qué es el eje de representación? Por ejemplo, un eje semántico. En este caso, el género. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tiene dos palabras, por eso se llama analogía de palabras. Tiene dos palabras, hombre y mujer. Están conectadas, pero en direcciones contrarias. ¿Ya? Están conectadas, pero en direcciones contrarias. Ese sería el A y el A asterisco. Y el B sería en este caso rey. Entonces lo que quiere saber es la palabra análoga rey, considerando este otro eje de comparación que es el eje de género, ¿no es cierto? Que es el eje de hombre-mujer. Por eso no se usa una C, porque estás comparando dos pares. Estás comparando dos pares. Eso es. Estás comparando el par o estás haciendo la analogía. Piénsalo como una regla de tres, ¿ya? O una regla de tres. ¿Ya? Como A es A asterisco, como B es a B asterisco. Es una regla de tres. Entonces ahora quieres saber cuál es el B asterisco en el espacio vectorial. Eso es una analogía de palabras. Ya, eso. Así que los invito a revisar el paper de regularidades lingüísticas de Levy y Goldberg, ¿ya? Que es un muy buen paper donde aparecen todas estas curiosidades. Estas mismas regularidades lingüísticas uno las puede observar en el trabajo. Espera un poquito. Eso, ya. Con el operador no calza, el operador o término excluido también, que se conoce ese operador. Es que si uno entrega un listado de palabras, una lista de palabras, y hay alguna palabra que tiene menos relación con el resto, usando analogías de palabras es posible entonces entender cuál es la palabra menos relacionada, la palabra que no calza.
Y ese operador se puede implementar también usando operadores del álgebra lineal en el espacio de representación. Si ven esta ecuación que está ahí, ese es el operador vectorial en el espacio de representación que es equivalente al término excluido, al doesn't match, ¿ya? Al término excluido. ¿Qué es lo que hace? Me dice, tú me das un listado de palabras, L, y le voy a sacar el promedio de esas palabras. El promedio va a ser súper importante. ¿Ya? El promedio es sumar los vectores y dividirlo por el largo de la lista. ¿Ya? Es como evidente. Sumo los vectores y divido por el largo de la lista. Entonces, si tengo una lista de largo 4, tengo que sumar los vectores de las 4 palabras, los word embeddings de las 4 palabras, los sumo y lo divido por el largo de la lista, que en este caso sería dividir por 4. Y eso me va a dar un vector. Vectorialmente lo que pasa ahí es lo siguiente. Por ejemplo, tienen un vector ahí, el otro lo sumo, el otro lo sumo, el otro lo sumo, y entonces me va a quedar un vector equivalente, y que lo voy a dividir por 4, así que su magnitud más o menos va a ser parecida, pero va a apuntar en esa dirección. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Lo ven o no? Entonces, se fijan que ese vector que está en rojo es el vector que representa al promedio, el B raya de L. Entonces, yo puedo hacer eso con todos los vectores que pertenecen a la lista y saber cuál de ellos está menos alineado con el vector rojo. ¿Cuál es en el fondo? El que tiene la menor proximidad, ¿ya? O decir, minimizar la función de similitud. El que va a estar menos alineado con el vector rojo va a ser el vector de término excluido. ¿Se entiende, cierto? Entonces, fíjense que funciona súper bien. Porque en esa lista que dice blanco, azul, rojo y Chile, que es un Word2Vec que está entrenado en español, el término excluido es Chile. ¿Ya? Porque entiende en el espacio de codificación de que blanco, azul y rojo son todos colores. ¿Ya? Y Chile en realidad pertenece a otro rol semántico, que en ese caso sería países. En el caso de los días de la semana, claramente los meses, el mes de septiembre está excluido. Y eso queda codificado en el espacio, ¿ya? De representación. Así que hay muchas cosas que quedan codificadas en el espacio de representación que son muy interesantes después para poder resolver tareas de procesamiento de lenguaje natural. ¿Dudas? Andrea, disculpa. Esto no se extiende a bigramas o collocations. Tú puedes hacer una extensión de Word2Vec a bigramas con un preprocesador, ¿ya? Es decir, definir como palabras del vocabulario, no a los bigramas, porque los bigramas, ojo, la diferencia entre bigramas y collocations, los bigramas son todas las secuencias de pares de palabras consecutivas, y las collocations son pares de palabras que son muy frecuentes, ¿no? Entonces, uno puede trabajar con collocations, agregando estas collocations como palabras del vocabulario y codificarlas dentro del espacio, ¿ya? Pero, entonces, para esa collocation, por ejemplo, una palabra compuesta, que podría ser, no sé, lo mismo, de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, una palabra compuesta que estaría representada por un solo símbolo en el lenguaje. Estados-Unidos, ¿ya? Es una sola palabra. Entonces, cada vez que yo la detecto, que está consecutiva en el texto, la proceso como una palabra del vocabulario. Y entonces la red neuronal yo la voy a tener que definir como parte del vocabulario y va a tener una neurona en la capa de entrada y en la capa de salida esa palabra que es una collocation, ¿ya? Entonces, ¿se pueden incorporar? Sí, pero vía preprocesamiento del texto, ¿ya? No están incorporadas de manera natural dentro del modelo. No sé si respondo a la consulta, Andrea. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces, si se acuerdan, Word2Vec.
es palabras objetivos en la capa de entrada y el contexto en la salida. Y el contexto se modela como una softmax, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo hago un one hot vector en la entrada, en Word2Vec, enciendo todas las neuronas que corresponden a las palabras del contexto en la capa de salida. Y esa tarea, que en el fondo da la palabra de la palabra objetivo, la que está al medio de la ventana, predecir las palabras que están alrededor, usando la red neuronal, es la que me genera esa vectorización. Resulta que hay una variante que es bien evidente que se puede aplicar, que es la variante CBOW, ¿sí? La C de continuous, ya es como un bag of word continuo, que me dice lo siguiente: en lugar de colocar el contexto a la salida y la palabra objetivo en la entrada, vamos a darlo vuelta. Vamos a colocar las palabras de contexto en la entrada con sus one hot vectors, ¿sí? Y vamos a colocar una softmax que me va a pronosticar, me va a predecir la palabra objetivo, la palabra target, la que está al medio de la ventana. Básicamente el modelo es el mismo, pero hay una sutileza. La sutileza está en que, como en la entrada yo coloco varias palabras de contexto, y esta es la entrada que yo le muestro a la red, tengo que combinar esas palabras, que es una bolsa de palabras, por eso se llama un bag of words, una bolsa de palabras, las voy a combinar usando un operador. ¿Ya? Entonces, para combinar y tener solamente un vector que alimente a la red, aquí tendría tantos vectores como palabras tenga la ventana de contexto. Lo que se hace es calcular el promedio de los vectores de las palabras de contexto. Entonces se coloca un average de los vectores de las palabras de contexto. Y ese vector promedio, por ejemplo, si esta es la entrada 2, ¿ya? Pues quiero explicarlo así con un monito. Si esta es la entrada 2, el segundo vector es la entrada, no sé, 20, y el tercer vector es la entrada 30, lo que yo hago es tomar los vectores de esa matriz W, que es la que está codificada en la entrada, y promediarlos. Y los promedios, simplemente. Y ese vector promediado es el que va a ir a... es el que se calcula en la capa de entrada, digamos así. Es un vector n-dimensional, pero cuyas entradas corresponden a los vectores componente a componente de todas las palabras entrada que están ahí en la ventana de contexto. Y ese vector es el que va a usarse para activar la capa oculta. ¿Lo ven? Entonces esa capa oculta va a ser entonces el resultado, las neuronas de la capa oculta que se van a activar van a corresponder o depender de los valores del vector promedio de entrada. Entonces va a haber un vector promedio, digámoslo así, que es el que va a entrar acá. ¿Lo ven? Y eso entonces me va a generar un nuevo vector. Ups, voy a borrar eso. Ese vector corresponde a las funciones a la salida de las funciones de activación de la capa oculta, ¿cierto? Donde cada una de esas entradas es el resultado de la función de activación, ¿cierto? De la capa oculta. Y eso me da un vector. Ese vector, entonces, corresponde a esta fila de la matriz de salida. Y esa es la que se usa en la capa softmax, es decir, para activar esta capa de salida, la capa softmax, y se supone que estos pesos que están acá, si esto estuviera bien hecho ya cuando la red está entrenada, me debieran activar la neurona que corresponde a la palabra objetivo. La idea es básicamente la misma.
Solamente que en este caso el objetivo, en la capa de salida, corresponde a activar solamente una neurona, que es la neurona que corresponde a la palabra objetivo. Entonces, bueno, esto tiene algunas ventajas que las vamos a ver a lo largo de la clase, y desventajas también. No es tan claro que sea mejor o peor que lo otro, simplemente es una variante. Si yo mirara entonces la formulación, entonces el problema se invierte. Es decir, en lugar de pronosticar las palabras de contexto condicionadas a la palabra objetivo, ahora lo que hago es pronosticar la palabra de objetivo en función de las palabras de contexto. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que les explicaba? Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Sumando los vectores de entrada, ¿ya? Les va a dar este vector que está acá, bueno, y dividiendo obviamente por el largo de la ventana, que en este caso es de largo 4. Entonces eso me da el segundo vector, que está acá, que correspondería a esa fila que yo les había mostrado en la lámina anterior. Y esa va por ahí, me da, ¿no es cierto? Esta es la capa oculta, los pesos de la capa oculta que activan las neuronas de la capa oculta, ahí están los pesos, y me entrega un vector, que es al multiplicarlo por los pesos que activan la capa de salida, entonces me entrega el vector de salida. Esa es la lógica de SIBO. Entonces, básicamente el mismo problema, solamente que al revés, dando vuelta a la entrada con la salida. Entonces voy a tener una función de pérdida, que es la misma función de pérdida que tenía en el otro caso, solamente que con la probabilidad invertida. ¿Sí? Y lo que los autores de SIBO proponen es agregar un regularizador de manera tal de que los vectores no me queden tan suavizados, ¿ya? Es decir, que yo le reste en función de que el módulo de estos vectores, los de los word embeddings, sea muy, muy grande, es decir, que tenga muchas entradas que sean muy distintas de cero. Entonces, para evitarse esas soluciones en las cuales están todas las componentes de los word embeddings activadas, cuando todos tienen pesos muy distintos de cero, entonces uno lo que uno hace es regularizar por el módulo. Y ese tipo de regularización se llama regularización L1. Porque está utilizando la primera potencia de la norma de los vectores. Primera potencia, ¿sí? Si fuera al cuadrado sería un regularizador L2, ¿ya? Pero en este caso se usa en SIBO regularización L1. Rodrigo me pregunta si esto se hace cargo de los contextos que tengan distinta cantidad de palabras. No, el contexto siempre tiene largo fijo. ¿Ya? También es un parámetro entonces del algoritmo y tú tienes que definir un contexto de largo fijo, pero eventualmente podrías trabajar con largo dinámico. No veo mayor inconveniente en que se defina con largo variable. Pero este modelo está propuesto para trabajar con ventanas de largo fijo, probablemente porque es más fácil generar los pares de entrenamiento. Eso, ¿ya? Al sacar los promedios en largo variable, los módulos podrían quedar muy dispersos, es verdad. Sí, eso es una dificultad. ¿Ya? Así que habría que tener algún tipo de cuidado si es que uno lo quisiera hacer con largo variable. Pero en general el SIBO se calcula a largo fijo. Y los autores cuando lo proponen lo calculan a largo fijo, con ventanas de largo fijo. Sí. Ya, entonces, ahora voy a pasar a otro embedding estático. A ver, yo no lo he mencionado, pero es súper importante esto. Se llaman embeddings estáticos porque el embedding de la palabra es independiente, es decir, es el mismo. El vector es estático, digamos, es el mismo, independientemente del documento o el contexto en el cual yo utilice.
el embedding de una palabra queda fijo. El embedding de una palabra queda fijo. Después de calcular todo, yo saco el vector que representa la palabra mujer, por ejemplo, y va a quedar fijo, ¿sí? Sus componentes son fijas. Por eso se llama de que esto es una representación estática. Más adelante vamos a ver unas representaciones que son dinámicas. Es decir, que dependen de que yo le paso, por ejemplo, le digo, dame la representación vectorial de la palabra mujer. Pero además le digo, dámelo para que sea funcional al siguiente contexto. Y le paso unas palabras adicionales. Entonces el modelo me entrega una representación de la palabra mujer que es funcional al contexto que yo le estoy mostrando al modelo. Eso se llaman embeddings dinámicos. Todo lo que estamos viendo hasta el momento es estático, es decir, uno calcula esto y después uno tiene unos vectores. Eso se llama un modelo preentrenado. Y después uno descarga los vectores y simplemente los usa. Entonces, alguien los puede haber calculado sobre una enorme base de datos, ¿ya? Como la Wikipedia, por ejemplo, y después yo me voy simplemente no me doy el trabajo de reentrenarlo, sino que me descargo los vectores que fueron preentrenados sobre esa colección para usarlos en alguna tarea, por ejemplo, un clasificador de texto. ¿Ya? Entonces se llaman vectores de representación estáticos. ¿Ya? Dentro de los estáticos, entonces, probablemente el más usado, junto con Word2Vec, es GLOBE, Global Vectors. GLOBE. La idea de GLOBE está en capturar estadísticas globales del corpus. Entonces, para ello, GLOBE usa coeficientes de probabilidades desde la matriz de coocurrencia término-término, la cual es una idea similar a la usada por Pointwise Mutual Information, que lo vimos hace algunas clases atrás, el PPMI. Entonces, si no, ahí está la referencia. Este es un GLOBE, fue propuesto el año 2014 en la conferencia EMNLP por el equipo de NLP de la Universidad de Stanford, ¿ya? Entonces, es una representación muy interesante que se utiliza mucho y en el contexto de los estáticos está dentro de las dos más usadas junto con skipgrams de Word2Vec. Por si no se acuerdan que lo que es PPMI, recuerden que mañana hay certamen y esto está dentro de la materia, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que es PPMI? PPMI es una representación a nivel de palabras que lo que busca es construir una representación de términos en función del contexto en el cual ese término se usa. Entonces uno tiene un término que quiere representar, que es el W, y un contexto en torno del cual considera construir una representación de la palabra. Para hacer eso, lo que hace PPMI es calcular la información mutua. ¿Ya? En realidad es el test de independencia, ¿no es cierto? Donde uno calcula un estadístico que es el cociente entre la probabilidad conjunta y el producto de las marginales. ¿Ya? Entonces, en este caso la conjunta sería la probabilidad de observar conjuntamente a W y a C. ¿Ya? Es decir, de observar a W en el contexto. Y se divide por el producto de las marginales, esto es, se divide por el prior de W y por el prior del contexto. Es decir, cuán probable es observar a la palabra, independientemente de cualquier otra consideración, y cuán probable es observar a ese contexto, independientemente de cualquier otra consideración. El contexto puede ser, por ejemplo, un tema. Ya podría yo trabajar en un contexto deportivo, o un contexto político, en un contexto económico. Ya esos son los contextos, un contexto tecnológico. Entonces PPMI hace eso y mide esa cantidad. El punto está en que PPMI es una representación sparse, porque se calcula directamente a partir de las frecuencias de las palabras en los contextos. Entonces, como sabemos, lo primero que vimos en esta asignatura es la ley de Zipf. Sabemos que hay muchas palabras que son muy poco frecuentes. Entonces es muy poco probable observarlas en ciertos contextos. Por lo tanto, esa frecuencia que aparece ahí probablemente en muchos casos va a ser cero.
Y eso va a significar que el PPMI de esa palabra en ese contexto probablemente va a ser 0. Así que en rigor, al menos la versión que tenemos aquí, que no incluye suavizado, es una versión muy dispersa. Es decir, tiene muchas entradas nulas. Así que si yo construyo un vector para una palabra, ¿cómo se construye un vector, un word embedding usando PPMI? Lo que uno hace es considerar muchos contextos y calcula el PPMI de esa palabra para cada uno de esos contextos. Y así yo tengo un vector. Bueno, ahí está. Resulta que si, como se calcula directamente a partir de las frecuencias, probablemente van a haber muchas palabras que van a tener entradas nulas en esa representación, o entradas 0 en esa representación. Así que es una representación muy esparsa. Las representaciones sparse tienen muchos problemas, como vimos cuando les puse representación de texto con TF y DF, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene representación sparse, si es que usa COSMUL, por ejemplo, cualquier cosa del tipo que involucre productos entre vectores, estamos en problemas. Porque se anulan mucha de la información producto del hecho de que hay muchos ceros. Entonces, no funcionan bien las cosas. Es mucho mejor tener una representación continua y densa, en lugar de tener una representación dispersa, en términos de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Globe? Globe dice, ok, vamos a usar algo parecido a PPMI, pero vamos a trabajarlo de manera tal de que aborde este problema de la dispersión. ¿Ya? Entonces nos vamos a hacer cargo de la ley de Zipf. Eso es lo que dice Pennington. ¿Ya? Entonces dice, a diferencia de PPMI, yo en lugar de usar contextos fijos, contextos temáticos, lo que voy a usar son otros términos. Entonces voy a trabajar con la matriz término-término. ¿Ya? Y entonces lo que podría consistir entonces es en medir en esta matriz término-término cuántas veces un par de palabras ocurre en una ventana de contexto, ¿sí? O bien en un documento. ¿Sí? Entonces yo podría medir eso. Entonces, si se fijan acá, con eso yo podría obtener esa matriz. ¿Qué quiero decir acá? Por ejemplo, voy a tener entonces acá en las filas las palabras objetivo y en las columnas voy a tener las palabras de contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta entrada? Que está representada en la matriz término-término como X sub IJ, fila I, columna J. Significa de que en las ventanas deslizantes del corpus que estoy analizando, nunca encontré que coocurrieran NLP y TIP. Hay 0 coocurrencias en las ventanas de mi corpus. Pero sí hay coocurrencias en términos de esta palabra. Por ejemplo, el I y el like coocurren en 2 ventanas. ¿Ya? Entonces, eso es la información que se representa aquí. Una fila, que en este caso correspondería al XI, corresponde a la suma de todos los elementos de esa fila. Entonces, esa entrada que está ahí, si yo sumo todos esos elementos, suma que daría 2, representa XI, que en el fondo es el prior de la palabra NLP. El prior, eso significa la probabilidad de observarla independientemente de otras consideraciones. Vamos a calcular entonces un P y J, que es la probabilidad del contexto condicionado a la palabra objetivo. Algo así como el CBOW. ¿Ya? El CBOW también hace contexto condicionado, algo así como el Word2Vec, con el skipgram. Skipgram hace contexto condicionado a palabra objetivo, ¿cierto? Coloca el contexto en la salida y en la palabra objetivo en la entrada. Aquí hacemos lo mismo. ¿Ya? En Globe se hace lo mismo. Dice, vas a colocar el contexto condicionado a la palabra objetivo, es decir, el contexto en la salida. Esto es sin redes neuronales, ojo.
sin redes neuronales. No se pierdan en eso, no vamos a usar redes neuronales. Entonces, ¿qué hace Globe? Dice, esa probabilidad, el contexto condicionado ahí, es equivalente a la entrada X y J en la matriz término de ocurrencia dividido por el prior de I. Por la probabilidad de I. En realidad, frecuentistamente por el número de ocurrencias de la palabra I en el corpus. De nuevo, es su cociente. Si yo lo comparo con PPNI, se parece harto. Pero el único elemento en el cual difiere es ese. No hay prior del contexto. Lo cual es lo que se considera es el prior del target, ¿no es cierto? De la palabra de objetivo. O sea, eso es más o menos lo que ellos van a calcular. Así que se parece, esa es la relación que tiene con PPMI, ¿ya? Es como una simplificación, donde elimina el prior del contexto. Ya, esa matriz X se puede calcular tanto en documentos, coocurrencia en documentos, como en ventanas deslizantes, pero típicamente se utilizan ventanas deslizantes, ¿ya? Eso es lo que más se usa. No sé si tienen dudas hasta ahí. ¿Ya? Ok. Vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a tratar de establecer son las relaciones entre pares de palabras. Entonces, Pennington dice, vamos a fijar ciertos contextos y vamos a comparar pares de palabras. Recuerden que los contextos están condicionados a las palabras que voy a comparar. Entonces, en este caso, los contextos están representados en esa tabla por la letra K. Entonces, tengo 4 contextos. Solid, gas, water, and fashion. ¿Ya? 4 contextos. Y hay 2 palabras que voy a comparar. Ice y steam. ¿Ya? Esas 2 palabras las voy a comparar. ¿Qué voy a hacer para compararlas? Voy a calcular primero sus probabilidades condicionales, contexto condicionado a la palabra, que son esas cantidades que me muestran ahí. ¿Ya? Las cantidades que me muestran ahí. Ay, me equivoqué. Ahí están esas son las probabilidades. Y después voy a hacer la razón entre las probabilidades. La razón, el cociente. ¿Qué dice Globe? ¿Qué dice Pennington? Dice que si tu cociente te da muy superior a 1, eso quiere decir que estamos descubriendo una relación entre ese par de palabras. No con el contexto, sino que entre ese par de palabras. ¿Cuál es la relación? Está diciendo, lo estoy comparando, recuerden, ice con steam. Si es muy superior a 1, por ejemplo en este caso 8.9, lo que me está diciendo es que solid correlaciona con ice, aun cuando solid es infrecuente. Es decir, existe una relación muy fuerte de ice en el contexto de solid, mucho más fuerte que la relación de steam. Entonces, si uno comparara las palabras ice y steam en el contexto solid, uno diría que ice es mucho más relevante para ese contexto que steam. Eso, haciendo el cociente. Por otro lado, si me da un número que es muy menor que 1, por ejemplo acá, ¿no es cierto? En la segunda columna, donde me da ese 8.5 por 10 elevado a menos 2, lo que me está diciendo es que la relación es justo al revés. Que en el contexto de gas, entonces la correlación es más fuerte con steam que con ice. Entonces, al comparar las 2 palabras, steam y ice, en el contexto de gas, steam es la que tiene mayor presencia en ese contexto. Eso es lo que me dice. Y lo otro que me dice es lo siguiente, y esta es la parte más interesante. Si me dan muy cercanos a 1, independientemente de los valores que tengan, fíjense bien en esta parte porque esto es crucial, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, en el caso del contexto water, tengo unas ocurrencias mucho mayores, 2 órdenes de magnitud mayor que las ocurrencias en el caso de fashion. ¿Ya? Es decir, diríamos que en el contexto water, estas palabras se usan mucho más que en el contexto fashion. Si nosotros no hiciéramos este análisis,
probablemente me saldría que ice y steam están relacionados con water, producto de la frecuencia. ¿Se fijan? Pero observen qué es lo que pasa al hacer el cociente. Si yo hago el cociente, me da de que las dos palabras en realidad tienen un cociente muy cercano a 1, lo cual quiere decir de que ninguna de las dos es muy relevante o es más relevante que la otra en ese contexto. Así que si yo hago la relación, una vez más, la analogía entre ice y steam en el contexto de water, ninguna de las dos es relevante. ¿Se fijan? Ninguna de las dos, al hacer esa analogía, ninguna de las dos es más relevante que la otra, empatan. Lo mismo pasa en el contexto fashion. Ninguna de las dos es más relevante que la otra en el contexto moda, ¿cierto? Porque el cociente me da muy cercano a 1. Es muy importante para compensar el efecto de la ley de Zipf. Entonces, ¿cuál es la idea de Grove? La idea de Grove no es un modelo sencillo, ¿ya? Así que, ya, está medio perdido, es natural, ¿ya? Porque no es muy sencilla la idea que hay detrás. Le dice, la idea es que en lugar de aprender frecuencias, en realidad, en lugar de aprender probabilidades condicionales, lo que vamos a aprender son razones de probabilidad. Son los cocientes de las probabilidades. Porque los cocientes de las probabilidades se comportan mejor en términos de la ley de Zipf que si solamente estimo las probabilidades condicionales. ¿Se acuerdan ustedes que las probabilidades condicionales requieren de negative sampling? ¿Y eso es por qué? Por la ley de Zipf. Porque hay un enorme desbalance en el término de pares que voy a observar dependiendo de si las palabras son frecuentes en el corpus o están en el long tail de la distribución de Zipf. Entonces, para compensar ese efecto durante el entrenamiento y evitar de que se sobreajuste a las palabras muy frecuentes, se usa negative sampling. Entonces, negative sampling tiene esa idea, poder corregir estos fenómenos que tienen las palabras que son muy frecuentes. ¿Se acuerdan que aparece una función ahí? Todo eso repásenlo, recuerden que mañana vamos a estar. Hay una función ahí que castiga las palabras que son muy frecuentes, entonces se hace todo un esfuerzo en Word2Vec para trabajar con eso, para que no se coman todo el peso de la red las palabras frecuentes. Entonces, Pennington dice, no hagamos eso. En lugar de calcular probabilidades condicionales, ¿por qué no trabajamos con las razones de las probabilidades? Porque las razones de las probabilidades sí me permiten comparar pares de palabras. ¿Cuáles pares de palabras? I y J. La palabra I con la palabra J, no el contexto, ojo con eso, no es el contexto lo que se compara. Dado el contexto, yo voy a realizar comparaciones entre pares de palabras, la palabra I y la palabra J. Entonces, aquí viene la idea genial, encuentro yo, que no sé si está muy bien explicada en el paper, en mi humilde opinión, ¿ya? Pero es una muy buena idea, que tiene alguna relación con lo que había hecho Hinton para TSNE, que es pasarse del mundo de las probabilidades a un espacio vectorial. Porque uno tiene un modelo probabilístico, un modelo de lenguaje, por ejemplo. TSNE lo que hace es decirme de probabilidades que me paso a vectores, que aplican una transformación, ¿se acuerdan? Grove hace lo mismo. Dice, me voy a pasar de probabilidades a vectores, porque mi objetivo es calcular vectores. Entonces, vamos a calcular un modelo F mayúscula que permite hacer esta transformación desde probabilidades, desde cocientes de probabilidades a vectores. Y eso es lo que aparece ahí abajo. Entonces dice, tengo mi cociente de probabilidades, PIK dividido por PJK, y eso yo quiero que me lo aproxime un modelo que tome en cuenta 3 parámetros, o 3 vectores de parámetros. El word embedding de la palabra I, el word embedding de la palabra J y el word embedding del contexto K. Y que como el contexto a lo mejor tiene muchas palabras, entonces le vamos a considerar una rayita arriba que va a ser como el promedio, o sea, la representación del contexto dada por composicionalidad. Entonces, esa es la idea como genial. ¿Ya? Vamos a volver, pero se fijan que esa idea ya había sido explorada. Y cómo trabajar desde probabilidades, desde el marco de las probabilidades de un modelo de lenguaje, por ejemplo, pasarse a un espacio vectorial para trabajar con representaciones vectoriales de las palabras.
¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hace Pennington y Manning y toda la gente, Soher, todos los que están en Stanford. ¿Cómo se hace? Entonces dice, fíjense ahí, me dice, tienes tres vectores, WI, WJ y WK, que es lo que yo quiero calcular. Eso es lo que yo quiero calcular, ¿no es cierto? Las representaciones vectoriales de las palabras. En lugar de trabajar con esos tres vectores, yo lo que quiero es que mi modelo sea sensitivo a la diferencia entre vectores, al WI menos el WJ. Entonces quiero que cuando hagas diferencias entre vectores, eso se comporte como si fuera un cociente en el mundo de las probabilidades. Les va a aparecer un logaritmo por ahí, ¿no es cierto? Eso es muy razonable, ¿no es cierto? Si yo quiero que aparezcan diferencias en el espacio vectorial, eso es equivalente a hacer cocientes, divisiones entre probabilidades. ¿Ya? Es un truco. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de cocientes, ratios, odds, a veces le llaman también, ¿no es cierto? En espacio vectorial esas son diferencias. Entonces voy a trabajar sobre funciones que dependen de la diferencia entre los vectores. Fíjense que, ¿qué es lo que significa ajustar o encontrar un modelo? Significa encontrar la f. Entonces aquí no hay ninguna restricción para la f, mi modelo puede ser cualquier cosa. Ahora, mi modelo está restringido a aquellos que logran trabajar sobre las diferencias de los vectores. Entonces, esta f ahora tiene dos argumentos. La diferencia de i con j, y el segundo argumento es el vector que representa el contexto. En ese espacio de funciones donde yo voy a buscar mi modelo. Así que lo voy a expresar vectorialmente. Entonces, ¿qué se hace en los espacios vectoriales? Productos entre vectores. Básicamente son productos entre vectores. Se le va a sacar la diferencia WI con WJ, lo voy a transponer para poder hacer el producto. Lo voy a multiplicar por WK. Y ese va a ser el argumento de la función. La diferencia de I con OJ multiplicado por K. Si hay una fuerte relación entre I y J en el contexto K, ese producto va a ser muy grande. Si hay una relación muy débil entre I y J en el contexto K, ese producto tiene que ser muy bajo. ¿Se fijan? En cualquiera de los dos casos, lo que va a pasar con el cociente en el mundo de las probabilidades es que me va a dar, si la relación es muy débil, un cociente cercano a 1. Y si la relación es fuerte, ya sea para el lado de I o para el lado de J, en el contexto K, me va a dar o muy superior a 1 o muy menor que 1. Porque eso es lo que estaba en la... Así que yo quiero que se produzca esta igualdad entre f, que trabaja con producto interno en ese espacio vectorial, y los cocientes de los p. ¿Cómo hago entonces para que el p sea igual al f? Porque quiero que sea igual, es decir, que lo que pasa en el mundo de los vectores también se refleje en el mundo de las probabilidades. Entonces quiero que sea igual en esas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo harían? Bueno, en el caso del numerador del cociente de probabilidades, intervienen dos variables, el i y el k. Entonces podemos sustituir por la f evaluada en i y en k. Y en el caso del denominador, por la f evaluada en j y en k. Así que ahí no hay mayor problema. Eso es relativamente sencillo. Pero, ¿cómo hago para que p sea igual a f? Tengo que establecer algún tipo de equivalencia. Y eso que le estoy mostrando ahí en cuadro azul, me está indicando cuál es la equivalencia que yo tengo que buscar ahí. ¿Qué harían? Tienen que elegir una función. Voy a elegir la función exponencial. ¿Por qué? Porque
Porque si le aplico el exponencial al logaritmo de p, me queda que p es igual a f. Lo ven, ¿o no? De hecho, es igual al argumento. Fíjense. Si f es igual al exponencial, como p en el fondo es equivalente a esto que está acá, entonces al aplicarle el logaritmo con la exponencial se va y me queda una igualdad. Así que yo podría decir que si el argumento de f es el logaritmo de p, eso es lo que yo tengo que igualar. Si el argumento de f, que en este caso es wi traspuesto por wk, si eso fuera el logaritmo de p, entonces se da la igualdad. Porque si f es la función exponencial, al aplicársela al logaritmo, entonces me da que exponencial con logaritmo se cancelan y me queda p. Así que este numerador sería igual a ese numerador. ¿Lo entienden? Lo voy a repetir. El argumento de f tiene que ser igual al logaritmo de p para que ambos numeradores sean iguales. Si la función que yo escojo, entonces voy a buscar dentro de las funciones exponenciales. Si yo escojo la función exponencial, entonces al aplicarle al logaritmo, este numerador que está aquí va a quedar igual a p y k. Que es justo lo que quería, que queden iguales. Quiero que queden iguales porque quiero que se produzca una especie de isomorfismo, digamos así. Es decir, todo lo que pasa en el espacio de las probabilidades también pasa en el espacio de los vectores. Así que esa igualdad la quiero forzar. Y esto tiene ciertas consecuencias. Si yo aplico el logaritmo de p y k, que lo que es, bueno, en la definición anterior, eso es condicional, ¿no es cierto? Es k condicionado a i. Dejémoslo así, en términos de ij, sería j condicionado a i. Así que tengo eso dividido por eso. Al aplicarle el logaritmo, como ese el logaritmo de un cociente, me queda el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Así me queda el logaritmo de x y k menos el logaritmo de x. Mírenlo bien, quiero que no se pierdan ese paso. ¿Lo tienen claro? Genial, Sebastián. Bueno, ese logaritmo de xy es el prior de la palabra y, que es el sesgo. Tomemos esa ecuación. Si nosotros entendemos que en el espacio de vectores el producto es intercambiable, porque hay simetría, entonces podemos dar vuelta la ecuación de arriba y calcular WK traspuesto por WI rayita. ¿Ya? ¿Ok? Y tienen que ser iguales. ¿Ya? Porque en el espacio de vectores el producto es intercambiable y el resultado lo mismo. ¿Ya? El producto es conmutativo. Así que, como hay simetría en el producto, en el espacio vectorial, puedo yo hacer lo que está en la segunda ecuación. Puedo hacer esto. Así que lo doy vuelta y sé que las dos cosas, estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que significa darlo vuelta? En términos de la ecuación anterior, significa que el logaritmo de pki, es decir, i condicionado acá, así que el k me queda en el denominador, por lo tanto al aplicar el logaritmo queda menos el logaritmo de xk. Entonces, al invertirlo, lo que me va a aparecer es el bias del contexto. Me va a aparecer el bias del contexto. Y aquí vamos a hacer algo ingenioso. Pennington hace algo muy ingenioso acá. Dice que en el paper, a mi juicio, no está tan bien explicado. Se salta unos pasos, pero intenté acá colocarlo de la manera más clara posible. Miren, lo que hace es lo siguiente. Dice, me voy a pasar el sesgo a la parte izquierda de esta ecuación. Entonces me va a quedar que esta parte, voy a usar el puntero que me da zoom, que es eso, es igual al logaritmo de pki más el logaritmo de xk. O
sea, simplemente nos pasamos este sesgo hacia la izquierda de la ecuación. Me queda eso. Y si se fijan, entonces tengo el logaritmo de PKI y tengo el logaritmo de PIK. Y como PKI y PIK son iguales a lo que pasa en el espacio vectorial, y como hay simetría en el producto, entonces yo puedo decir de que este PIK es igual al PKI, por la simetría que tiene que haber entre los productos. Así que yo puedo reemplazar esta cantidad que está ahí, la puedo reemplazar acá. Básicamente eso es lo que hace. Como yo reemplazo, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Voy a tomar esto que está aquí, logaritmo de PKI, y entonces voy a decir que eso es igual a lo que está arriba, logaritmo de x y k, menos el logaritmo de x y, menos el sesgo, ¿cierto? Porque ahora lo tengo que pasar para el otro lado. Así que queda menos el sesgo del contexto. Y ese logaritmo de PKI, o de PIK, da lo mismo, son simétricos, podemos igualarlo a ese producto vectorial. Entonces me va a quedar WI traspuesto WK más BI más BK. Estos son los sesgos. Sesgo de la palabra y sesgo del contexto, igual al logaritmo de X y K. Miren lo bonito de esta parte. Todo este ejercicio matemático, en el fondo, ¿para qué es? Las cosas no vienen de las nubes, ¿no? Está todo bien fundamentado. Entonces lo que me está diciendo es, ¿qué tiene a la izquierda esta ecuación? Tienes los parámetros del modelo. ¿Qué tienes a la derecha de la ecuación? Los datos. Todos estos son datos. Parámetros. Datos, parámetros. Así que tu modelo está a la izquierda de esa ecuación y los datos están a la derecha de esa ecuación. ¿Qué tienes que hacer para que los datos se parezcan, para que el modelo se ajuste a los datos? ¿Qué harían? Supongan que cuando están escribiendo su paper, están en esta parte, llegaron a esa ecuación y se dieron cuenta que dejaron los datos a un lado y los parámetros al otro. Estamos construyendo el modelo, ¿se fijan? Los datos a un lado, a la derecha, el modelo a la izquierda. ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuál es el problema de aprendizaje automático que hay detrás? Muy bien, verosimilitud, ¿no es cierto? Reducir la diferencia, muy bien, Sebastián. Eso es. Lo que me está mostrando la ecuación es que el problema de calcular los parámetros de Globe es equivalente a un problema de regresión. Es un problema de mínimos cuadrados. Tengo que hacer que la diferencia, exactamente, entre los parámetros del modelo y los datos sea lo más pequeña posible. Así que mi objetivo es minimizar la diferencia entre los datos y la expresión parametrizada de los vectores que hace Globe, ¿no? Y me da esa diferencia que está ahí. Pennington dice, además le vamos a agregar una F, porque no todos los X y J resulta que mi matriz término-término igual es sparse. Entonces, no suena muy bien de que yo directamente haga mínimos cuadrados, dado que los datos también son sparse. La matriz X y J también es sparse. Hay unos pares que son más observados que otros. A pesar de que ya incorporamos el tema de ZIP, igual Pennington dice, oye, ya, pero para, X y J también es sparse. Entonces, algunas entradas de X y J de la matriz X, término-término, también se podrían comer todo el problema. Y eso es lo que no quiero. No quiero que me haga overfitting. Entonces le pone una F. Y esa F va por cada entrada de la matriz término-término. Y lo que hace es introducir esa función para sopesar el efecto de cifra. Entonces dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar una función de saturación. Que si tu entrada en la matriz término-término supera un determinado umbral, X max, entonces hasta ahí nomás llega el peso. ¿Ya? Tu SF no lo vas
no le vas a, no lo vas a seguir aumentando, sino que lo vas a saturar. De manera tal de que los X que son muy grandes, todos pesan lo mismo. Función de saturación. Y los que están a la izquierda del Xmax, los que son menores que ese umbral, van a crecer más lentito. ¿Ya? Entonces van a tener un F que va a ser importante para la función. ¿Ya? Va a ser importante. Va a crecer sublinealmente. Si se fijan ahí está con X dividido por Xmax elevado a un alfa que es igual a un 3/4. ¿Ya? Igual los que son menos frecuentes son menos importantes para la función. Pero esa diferencia no es grosera, porque hay una curva de saturación. ¿Ya? Si fuera lineal, ahí está la escoba, ¿cierto? Porque van a haber unos pesos que se van a comer todo por allá arriba en la función de optimización. Entonces la idea es saturarla. Bueno, ese es un truco que utiliza Pennington y funciona bien. Y eso es. Entonces, Globe es una representación estática de palabras que se calcula a partir de la matriz término-término, utilizando un problema de mínimo, resolviendo un problema de mínimos cuadrados. Eso es. ¿Cómo lo evalúan? Lo evalúan sobre 3 tareas. Primera tarea es la tarea de analogía de palabras, parecida a la que habíamos visto al principio de la clase. A esa B como C es A, interrogación. Entonces, existe un dataset que utilizó Tommy Mikolov cuando hizo Word2Vec, donde construyó pares de palabras relacionados para poder hacer esta tarea de analogía de palabras. Entonces, tiene 19.544 pares tests. Entonces, la idea es ver si es que usando Word2Vec, o usando Globe, o usando Cibo, u otros modelos, como puede ser SVD, etc., ¿cuál de ellos resuelve mejor esta tarea, la tarea de analogía? Utilizando el primer operador que vimos, el cosmolo. ¿Ya? Y bueno, Globe le va súper bien. Superan accuracy. Aquí hay dos variantes de los pares de test. Una es la variante sintáctica y otra es la semántica, ¿ya? Porque construye pares que están relacionados sintácticamente. Sintáctico sería, por ejemplo, que la relacionas a partir de un tiempo verbal. Walking, walked. ¿Sí? Swimming, signo de interrogación, ¿no es cierto? Eso sería sintáctico. Semántico sería hombre, mujer, reina, signo de interrogación. Reina, rey. Sería semántico, rol semántico o rol sintáctico. Si es que la analogía es sintáctica o la analogía es semántica. Y tiene dos particiones ese dataset y entonces le va mejor en semántico que sintáctico. ¿Ya? Pero de todas maneras supera a todos los competidores. Segunda tarea en la cual se evalúan palabras similares. Entonces hace palabras similares y recupera la palabra más cercana en el embedding space. Entonces si la palabra más cercana corresponde a la que está en el testing set, bingo, ¿ya? Éxito. Y si no es la más cercana, la más cercana en el embedding space no es la que está en el testing set, fail. ¿Ya? Entonces puede medir accuracy. Y le va bien a Globe, como pueden ver ahí hay 5 datasets de similitud de palabras que están en el paper de Pennington, ahí se pueden revisar, si uno quisiera chequear este tipo de cosas. Algo importante es Skipgrams, por ejemplo, que está ahí con las iniciales SG, le va un poquito menos que SIBO, ¿no es cierto? Un poquito menos eficiente, o sea, se desempeña un poquito más abajo que SIBO, que era el modelo que habíamos visto hoy, extensión. Entonces, SIBO era un poquito mejor que Skipgrams. En algunas tareas, ya, depende de la tarea. Última tarea, NER, reconocimiento de entidades nombradas usando Conditional Random Fields. Entonces, en lugar de usar representaciones one-hot, usan representaciones basadas en Word Embeddings para entrenar los CRF para hacer NER. Y se evalúan en estos testing sets, uno de Co-Natural Language,
CoNBL, ¿ya? El otro es del dataset de ACE y de MOOC, y en el caso del dataset de CoNBL utilizan tanto la partición de desarrollo como la de testing. Y ahí, bueno, está el PCA jerárquico que le va bien en testing, pero en realidad todos los resultados en testing son bien parecidos. En realidad no hay tantas diferencias en esta tarea. Sí, uno podría decir de que en el dataset de ACE se notan algunas diferencias en favor de Globe y de CBOW en perjuicio de las otras técnicas, ¿ya? Pero en general los resultados no son tan distintos. Y lo último que les quería mencionar antes de terminar, porque ya se me acabó el tiempo de clase, algunos aspectos prácticos. Por ejemplo, estos gráficos muestran tiempos de entrenamiento versus accuracy. Entonces, en este caso es accuracy para, no recuerdo bien, parece que es para analogía de palabras, ya para la primera tarea. Entonces se compara Globe con CBOW y Globe con SkipGrams. En el caso de CBOW se compara la proporción de samples negativos. En el caso de SkipGrams se compara también la proporción de samples negativos. O sea, suponiendo de que entrenáramos con más negative sampling por pares, ¿cuál sería el efecto en accuracy? Y en el caso de Globe, simplemente lo que se hace es dar más iteraciones. Así como un problema de regresión, mínimo cuadrado, ¿no es cierto? Uno puede iterar más veces para encontrar mejores soluciones. Entonces, hacen ese paralelo entre iteraciones de Globe versus negative sampling en SkipGrams y Globe. Y se ve ahí que CBOW pierde accuracy, de hecho, no le anda muy bien si es que aumenta negative sampling. Y SkipGrams anda un poquito mejor que la línea verde, ¿no es cierto? Se mantiene más o menos parejo, pero entonces el negative sampling no le reporta tanto beneficio. Sin embargo, a Globe sí le reporta beneficio hacer más iteraciones. ¿Sí? La accuracy progresa consistentemente en el tiempo en la medida que hacen más iteraciones. En un momento satura, ya no logra más, ¿ya? Mejora. Eso, ¿ya? Así que muy buen algoritmo para usar en el caso de embeddings estáticos. Y bueno, donde se entrenan los vectores más famosos de Globe son los que están entrenados sobre Wikipedia 2014 y GigaWorks 5. Que están todos disponibles en ese kit del grupo de Stanford, donde pueden descargar los modelos preentrenados para inglés. Eso. No sé si tienen consultas. Déjenme revisar las fechas que tengo, porque como corrimos un poco, en realidad me preocupé de correr la fecha del certamen, pero no vi cuál es el efecto cascada que tiene para arriba, así que déjenme ver, ¿ya? Claro, está para el otro miércoles, sí, probablemente lo voy a tener que correr un poquito, voy a correrlo una semana. ¿Sí? Pero les aviso ahí por el aula, ¿ya? ¿Cuáles son las instrucciones para el certamen de mañana? Apuntes, formato. Pueden usar todo lo que quieran, apuntes, ¿sí? El formato es cuestionario. Están publicadas en todo caso en aula las instrucciones, ¿ya? Pero un cuestionario, tienen que conectarse a aula para abrir el cuestionario a las 15:50 en punto. Y tienen que conectarse a Zoom para estar en vivo ahí durante la hora que dura la clase. El certamen dura 70 minutos. 70, ¿ya? Y son 17 preguntas de selección múltiple. Muy importante para el certamen de mañana. Ya, recomendación de inmediato. Ya estos son como tips. Lean muy bien el enunciado. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero lean muy bien el enunciado, porque en algunas preguntas yo digo, seleccione la alternativa incorrecta. En otras digo, seleccione la alternativa correcta. En otras digo, seleccione la alternativa más correcta. Y en otras digo, seleccione las alternativas o cuáles de las siguientes alternativas son correctas. Entonces, dependiendo de la pregunta, las respuestas pueden ser múltiples, ¿ya?
cuáles de las siguientes alternativas son correctas. Eso quiere decir de que hay varias, eventualmente, alternativas correctas y tienen que seleccionar todas las que les parezcan correctas. En algunos casos están todas correctas, excepto una. Entonces tienen que chequear cuál es la que está mal, ¿no? Y en otros casos hay varias correctas, pero yo les pido que seleccionen solo una, que es la que está más correcta. Entonces, lean muy bien, ¿ya? Porque no es fácil armar este tipo de prueba. Entonces, la manera de preguntar tiene que ser de ese tipo para que yo efectivamente pueda medir lo que sabe. Stephanie me pregunta, ¿hay preguntas con descuentos? Sí, pero me preocupé de que el descuento no sea tan brutal como el semestre pasado, ya de que era una mala, una buena, sino que descuentan un poquito menos. Ya no te descuentan una mala, no descuenta buena, ¿ya? Pero igual te descuenta, ¿ya? Porque si no, en el fondo está la trampa de que si seleccionas todo, pillas la que está buena. Entonces no estoy evaluando nada, ¿ya? También hay más de una respuesta por pregunta. Sí, en algunos casos sí, Stephanie. Es decir, por eso es muy importante que lean bien la pregunta del enunciado, ¿ya? Son 17 preguntas y las preguntas van cambiando. En algunos casos pregunto cuál es la incorrecta, cuál es la más correcta, cuáles son las alternativas correctas, ¿ya? Son 3 tipos de preguntas que aparecen ahí. Entonces, dependiendo de eso, pueden haber varias alternativas correctas o puede haber solamente una. ¿Ya? Eso, así que les reitero, eso es muy importante, lean muy bien el enunciado, leanlo muy bien, leanlo muy bien. Les va a alcanzar el tiempo de sobra, la prueba no es larga, pero tienen que leer bien. Si van así como caballo carrera, respondiendo todo lo que creen que es correcto, se van a equivocar, porque hay algunas preguntas en las cuales tienen que seleccionar la alternativa incorrecta. Así que tengan eso muy presente para mañana. Ya, así que pueden usar apuntes, pueden usar todo lo que quieran, no hay problema con eso. Porque yo no mido memoria, pues. Lo que voy a medir es el grado de comprensión que tienen de la materia, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente captaron de los distintos modelos? Eso, así que entren un poquito antes mañana también, ya unos 2 o 3 minutos antes es suficiente, porque a las 15:50 se abre el cuestionario y ahí ya tienen que estar trabajando. Ya, eso. Nos vemos mañana, les va a ir bien, no se preocupen, pero igual repasen, ¿ya?